Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo. ¿Qué libro estamos estudiando? Ah, Lucas, muy bien. ¿Qué capítulo vamos? 9. Bien. Bien, el domingo pasado estuvieron estudiando junto con Flavio acerca de la alimentación de los 5.000. Luego pasamos a la confesión de Pedro, ¿cierto? Pero quería comentarles, bueno, ustedes ya saben que la Biblia originalmente no se divide por versículos, sino que más bien era todo una misma idea. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día, que se titula Jesús anuncia su muerte, en verdad es parte de lo mismo que Lucas ha estado desarrollando. Una de las cosas que nosotros podemos recordar con respecto a Lucas es que Lucas no escribió de forma cronológica, ¿ya? Entonces, hay muchos eventos que aparecen en otros evangelios como posteriores, porque Lucas más bien tenía una intención de desarrollar algunas ideas para que la persona que estuviera escuchando o leyendo en este caso pudiera entender ciertas cosas con respecto a la vida de Jesús. Entonces vamos a estar leyendo el día de hoy desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Pero les voy a pedir que me acompañen en oración, por favor. Señor y Padre Celestial, gracias por este día que tú nos das para poder acercarnos nuevamente a tu palabra. Queremos glorificar tu nombre, Señor, porque es santo por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, porque a veces te fallamos, Señor, porque a veces tenemos pecado y queremos dejar todo eso sobre ti, Señor. Ayúdanos a poder ser buenos siervos, buenos creyentes. Ayúdanos a tener un corazón preparado para escuchar tu palabra. Ayúdame a mí a poder hablar bien, que el resfriado estorbe lo menos posible y que cualquier idea que sea mía, que no esté en tu palabra, Señor, que la quites, por favor. Que solamente tu palabra anide en nuestros corazones. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice a las personas que están aquí, que hicieron el esfuerzo de estar aquí a la hora. Bendice también a los que vienen en camino y a los que no pudieron venir. Te pedimos por todas estas cosas y agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, entonces podríamos decir que la sección que vamos a estudiar se divide básicamente en tres partes, que son tres ideas que continúan un mismo concepto, que engloban un mismo concepto. Y todo parte en el versículo 18 con, ¿qué cosa? La confesión de Pedro, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que Pedro confesó? A ver si hay comprensión lectora por ahí. ¿Mm? Esa fue la confesión de Pedro, que Jesús es el Cristo. Otros pasajes dicen el Mesías, ¿cierto? Pero esa historia no termina ahí. Eh, no tenemos esa porción solamente para terminar con esa historia, sino que continúa con una idea que está relacionada. Puesto que Él es el Cristo, Jesús después revela cómo es que este Cristo, este Mesías, va a obrar, ¿ya? Entonces tenemos primero que se reconoce que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y luego Jesús mismo es quien revela cómo es que el Mesías va a llevar a cabo el plan, que no era como ellos esperaban. Y finalmente termina con otra sección en donde nos dice, ya sabiendo lo que el Mesías va a hacer, cómo es el plan que Dios tiene para el Mesías, luego va a revelar también cuál es el plan que Cristo tiene para su iglesia. Entonces ahí podemos ver tres pasajes que están sumamente conectados. Reconocer que Jesús es el Mesías, entender cómo es el plan de Dios para el Mesías y entender cómo es el plan de Dios para aquellos que siguen, que seguimos al Mesías. Bien, vamos a continuar y vamos a leer esa porción. Dice, versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganando al mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bien, entonces esa es la sección que vamos a estar estudiando, una sección sumamente importante, sumamente evangelística, fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Es la base prácticamente de todo lo que nosotros creemos, de quién es la persona de Jesús. Básicamente ese pasaje lo menciona con respecto a qué es el Mesías, qué fue lo que le iba a acontecer y qué es lo que él hará después. Esa parte todavía no se cumple, pero tenemos en esa porción el resumen completo con respecto a quién es Jesús, quién es el Mesías. Entonces, si alguien quiere estudiar con respecto a la persona de Cristo, este es un pasaje fundamental. Entonces, pongámonos en el contexto, pongámonos en la situación en la que estaban viviendo los discípulos, la gente en Israel en ese entonces. Tenemos que, después de la confesión de Pedro, ya los discípulos, por lo menos los que estaban con Jesús, ya no tenían ninguna duda. A lo mejor algunos estaban ahí pensando, sí, yo creo que es el Cristo, pero no sé, veamos qué nos dice él. Y él revela, bien, Pedro, así es. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado. Entonces, Jesús en ese momento revela delante de sus discípulos que él era el Cristo. Y tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que ellos sabían qué cosa era un Cristo o el Cristo? ¿Habrán escuchado eso antes? ¿Habrán sabido a qué se refería? ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos que hacen así, otros que dicen no. Pero la verdad es que nosotros sabemos que el Mesías es aquel Salvador que la humanidad está esperando. Por eso es que cuando Cristo después dice que Él es el Cristo, mucha gente reacciona no de muy buena manera. Dicen que eso es una blasfemia porque era algo que había estado profetizado, que ellos estaban esperando, es algo que había estado revelado en las Escrituras. Y la pregunta es, ¿dónde aparece? Bueno, vamos a Génesis, capítulo 3, para ver de dónde sale este Mesías por primera vez, dónde es nombrado este Salvador por primera vez. Génesis capítulo 3, versículo 15. Recordemos el contexto. Dios había terminado su creación y había puesto a Adán y Eva en el centro de su creación, que era el huerto del Edén, y era un lugar perfecto, ¿cierto? Y Él los había puesto con una misión, que era obviamente cuidar y velar por el jardín, pero además de eso con la misión de fructificar y multiplicarse. Pero también le dio una orden. ¿Se acuerdan cuál fue la gran orden que Dios le había dado a Adán y Eva? ¿Lo recuerdan? Hay algo que ellos no debían hacer si querían glorificar a Dios. Gracias, muchas gracias. Había algo que Dios les dijo, bueno, todo lo que yo he creado es bueno y en gran manera, pero de ese árbol que está ahí, de ese ustedes no van a comer, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Eso fue lo que Dios dijo, ciertamente morirán. Luego la serpiente apareció. Nosotros sabemos que esa serpiente es Satanás. No era cualquier serpiente, era Satanás. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan? Ciertamente no morirán. Dios dijo, ciertamente morirán. La serpiente dijo, ciertamente no morirán. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto serán como Él. Lo cual es un poco extraño porque Dios ya había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre ya era como Dios. Lo cual es muy extraño que la serpiente les haya dicho, serán como Dios. Mentiras. Pero nosotros no estamos hablando del pecado original. Estamos hablando de, bueno, ¿quién es este Mesías? Pero entender el pecado original es sumamente importante para entender por qué el ser humano está separado, por qué la creación en general está condenada.
Y es porque fuimos desobedientes, nos alejamos de su palabra, nos hicimos pecadores. De esa forma, fuimos apartados de Dios y permanecemos apartados de Dios si no fuera gracias a este Mesías del cual estamos hablando. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque Dios pone un alto, pone una esperanza, habla de la redención, que esto no será para siempre, porque en el versículo 15 dice, y pondré enemistad, hablando con la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Cuando dice simiente, se refiere a descendencia. Va a haber alguien que va a provenir de ti, de la mujer. Iba a haber alguien que iba a ser un descendiente de la mujer. Este era el Hijo del Hombre. Nosotros somos hijos de hombres, ¿cierto? Y muchas personas pensarían, claro, eso es lógico, pero ¿por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre? Porque estamos hablando de este Hijo del Hombre. Era el Hijo del Hombre que habíamos estado esperando, que ellos estuvieron esperando por miles de años para que pusiera fin al reino de Satanás. Y dice, con respecto a la simiente, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta era la esperanza de esta gente, que un día iba a llegar el Hijo del Hombre, esperado, anhelado, el Mesías, para que se terminara de una vez por todas el reino de Satanás y comenzara el reino de Dios. Entonces, cuando los discípulos escuchan esto, que en parte algunos ya lo sospechaban, pero con esto ya se cierra totalmente el capítulo de entender que efectivamente Jesús era el Cristo. Estamos en Lucas, capítulo 9, versículo 21. Podríamos pensar que la reacción lógica de ellos iba a ser, bueno, ya que el Mesías ha llegado, obviamente también ha llegado el reino, ¿cierto? Y Flavio estuvo hablando con respecto a eso, que ellos al escuchar con respecto al Mesías tenían expectativas, tenían anhelos, se habían hecho una imagen de cómo iba a ser la venida del Mesías. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían cómo era que Dios realmente quería obrar. Ellos estaban esperando que el Mesías los liberara, instaurara su reino, y que ahora ellos fueran los que iban a estar por encima de todos los demás, en la gloria de Dios y todo eso. Pero ellos no entendían que Dios tiene una forma muy distinta de obrar. Y eso es lo que nosotros también luchamos con eso, que muchas veces pensamos que Dios va a obrar como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Pensamos que Dios es predecible, pero la verdad es que Dios muchas veces no podemos comprender sus propósitos. Sabemos que Él es justo, sabemos que Él es bueno, sabemos que todo lo que Él hace es perfecto y en eso no hay pecado, pero eso es todo lo que sabemos. No sabemos si mañana vamos a vivir o no. No sabemos si aquello que anhelamos o queremos va a resultar o no. ¿Qué es lo que tenemos? Sus promesas. Eso no cambia. Pero Dios piensa y hace las cosas de una forma tan superior y distinta a lo que nosotros podemos comprender. Y de cierta forma, aunque sea difícil entender eso, también por otro lado nos debe dar tranquilidad. Porque si imaginan Dios fuera predecible y pensara exactamente como pensamos como piensa uno, yo la verdad no sé si querría tener un Dios que piensa como yo, o que hace las cosas como yo quiero. Pero entender que Dios es superior, es mucho más complejo de lo que mi mente puede entender, me da cierta tranquilidad, porque estoy en manos de alguien que es efectivamente muy superior. Entonces no se angustien, no nos angustiemos si de repente no entendemos por qué Dios hace las cosas o cómo Dios obra. Qué bueno que así sea, porque a nosotros nos corresponde una parte más sencilla, obedecer. Él se encarga del plan, Él se encarga del cómo, del cuándo, del dónde, del por qué. Pero bien, sigamos hablando con respecto al Mesías, porque eso es lo que nos convoca el día de hoy. La imagen que ellos tenían en sus mentes era un rey victorioso, que venía a conquistar, que venía a redimir, que venía a triunfar. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero ellos no entendían cómo era que Dios iba a obrar.
Porque él dice en el versículo 22, estamos en Lucas capítulo 9 y ahora pasamos al versículo 22, dice, y diciendo, es necesario, y quiero hacer énfasis en esta palabra, necesario, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y que sea desechado, rechazado, apartado, humillado, necesario, era necesario, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, eso era necesario, y resucita el tercer día. ¿Por qué utiliza la palabra necesario? Porque Jesús, no estaba contándoles algo que podía pasar. O más bien diciéndoles algo que él sabía que iba a pasar. Sí, miren, voy a hacer esto y esto es lamentablemente lo que va a pasar. No, Jesús está diciendo que ocurra esto no es solamente casualidad, no es una probabilidad, ni tampoco es algo que yo solamente sé que va a pasar porque conozco el futuro, sino que él está diciendo todo eso que me va a pasar era necesario. ¿Usted sabe lo que significa necesario? Indispensable, fundamental. Si eso no ocurría, lo demás tampoco. Por eso cuando Pedro, y Lucas es amable porque no pone esa parte en este texto, pero otros sí lo hacen. Y cuando Pedro le dice, no, Señor, tal cosa no te acontezca, Jesús le dice como, oye, ¿qué te pasa? Como, apártate de mí, Satanás, y usa palabras fuertes porque cuando entendemos que era necesario, es que era parte del plan de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer. Es como cuando Dios tiene un plan para tu vida y tú le dices, Señor, yo no quiero que eso sea así, sino que sea de esta otra forma, porque es mejor, ¿no? Y muchas veces nos atrevemos a cuestionar las formas en que Dios hace las cosas. No entendemos que su plan es muy superior, que muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida no solamente ocurren, sino que son necesarias. Es necesario que padezca. Es necesario que sea rechazado, humillado. Es necesario que muera. Para esas alturas, los discípulos que estaban escuchando, yo creo que estaban en shock, porque era totalmente lo contrario, totalmente diferente a lo que ellos tenían en mente. Y muchos dicen, y creo que concuerdo un poco con esto, que para cuando él decía, pero también es necesario que resucite el tercer día, yo creo que para esas alturas ya no estaban escuchando. Se quedaron con eso. Como, oh no, va a padecer, va a ser rechazado, va a morir. Y va a resucitar, sí, va a morir. Yo creo que ellos no entendían eso. Tal vez cuando hablaba de la resurrección, tal vez pensaban, bueno, va a estar con Dios en el cielo después, como todos aquellos que tenemos esperanza. Pero no entendían, no entendían. Pero como esto es una escuela dominical, quiero que estudiemos la palabra para ver realmente si esto era necesario, si esto realmente se había dicho, si efectivamente lo que dice Jesús es cierto. Es como, ¿en verdad era necesario que esto ocurriera así? ¿Tenemos algo en la Biblia que nos diga que efectivamente el Mesías no iba a venir en su gloria y reinar, sino que iba a padecer todas estas cosas? O sea, lo otro también lo dice, pero en ese momento él iba a padecer, iba a ser rechazado, iba a morir. Y la verdad es que sí. Vamos a Salmo hoy día. Acompáñenme, por favor. No me quiero sentir solo en esto. Así que vamos a Salmos, capítulo 22. Veamos dónde dice en el Antiguo Testamento que esto era realmente necesario, que esto iba a ocurrir, que esto era parte del plan de Dios. Salmo 22. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo escribió David,
Pero esto no le pasó a David. No estaba hablando de él. Él estaba profetizando sobre el Mesías, sobre el Señor. Isaías capítulo 53. Pasaje ultra conocido. Isaías 53, versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando? ¿Saben cuándo fue escrito ese pasaje? Fue escrito 700 años antes de Jesús. 700 años. Y con precisión detalla todo aquello por lo cual iba a pasar el Mesías. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nosotros sabemos, porque ya conocemos la historia hacia atrás, que el único inocente, el único que era libre de pecado, era el Señor Jesús. Y 700 años antes, Isaías, inspirado por Dios, profetiza esto. 700 años antes es como pensar que en el 1300 alguien iba a estar escribiendo sobre algo que iba a ocurrir ahora. Para que podamos dimensionar un poco, porque de repente hablamos de fecha y los números son un poco abstractos, pero es como imaginarnos que en el 1300, o sea, casi 200 años antes de que se descubriera América, alguien hubiese estado profetizando lo que iba a ocurrir hoy, 2022. Esa es la distancia de tiempo que había. Ese era el Mesías. Ese era aquel que la humanidad estaba esperando. Ese era el Hijo de Dios. Por eso es que cuando él dice es necesario, ellos no lo entendían. ¿Cómo va a ser necesario? Que esto ojalá no te pase. Es que no, Pedro, es necesario. Porque los métodos de Dios son muy distintos a nuestros propios métodos. ¿Y saben qué? Muchas veces los métodos de Dios implican sufrimiento y sacrificio. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta, que esperamos que con nosotros sea distinto. Bueno, Cristo sufrió, Cristo se negó a sí mismo, Cristo murió. Gracias, Señor. Ojalá que eso no me ocurra a mí. ¿Qué nos hace pensar que en nuestro caso va a ser distinto? Muchas veces los métodos de Dios van a implicar sufrimiento y sacrificio. Y ese es el mensaje que Jesús de cierta forma quería transmitirle a aquellos que le seguían, que él iba a cumplir los propósitos de su Padre. Él estaba convencido de eso, determinado, a hacerlo. Pero también tenía un mensaje para nosotros. Y ahí es donde continúa la historia, porque esto no se queda ahí. Recuerdan que dijimos que, vamos a entender cómo era que Dios iba a obrar utilizando al Mesías de esa forma. Pero también ahora vamos a entender cómo es que Dios quiere obrar por medio de nosotros. Continúa en el versículo 23.
y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Otro versículo que yo creo que muchas veces lo hemos escuchado. Pero ahora entendiendo lo demás tiene sentido. Muchas veces se usa este versículo como aparte, pero en el contexto ya empezamos a entender un poco más. Bueno, si eso era la vida del Mesías, la vida del discípulo también. ¿Y usted es discípulo? Parece que no. ¿Usted es discípulo? Entonces esto también es su vida. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esto es la voluntad de Dios para su vida. Ya que Él lo hizo, ahora nosotros que seguimos sus pasos, en sus caminos vamos a andar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero me gusta que Él utiliza la palabra si alguno quiere. No es si alguno quiere hacer esto, no, es si alguno quiere seguirme. O sea, esto no es algo que es para todos. Esto es algo para aquellos que quieran seguir a Jesús. Y si nosotros hemos creído en Jesús, también queremos seguirle, ¿no? Por eso es que esta es una verdad que solamente aplica para los hijos de Dios. Esto es una verdad que solamente aplica para aquellos que son creyentes. Pero en otras palabras, no puedes ser creyente, no puedes ser un hijo de Dios si tú no caminas por sus caminos. Porque hay muchos que quieren ser creyentes, muchos quieren estar con Dios y como de lejitos nomás. Le gusta la onda de la iglesia, súper bonito todo, qué linda la canción, pero yo me quiero quedar ahí nomás. Nunca tan fanático, ¿cierto? Pero no, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, este es el camino. Y si alguno no quiere venir en pos de mí, que no lo haga. Pero no hay puntos de intermedio. No es si algunos quieren venir en pos de mí, pero no meterse tanto, bueno, que hagan esto, pero no, lo siento. Pero la Biblia no habla de eso. O le seguimos y padecemos con él, o no le seguimos. Pero responsables somos de lo que hemos oído. Y es interesante que él dice, tome su cruz. Se lo dice a sus discípulos. Y esta es una imagen que para nosotros tiene un significado distinto que tiene para ellos. ¿Ya? Recordemos que estamos en el contexto, en el momento en que esto está ocurriendo. Y cuando nosotros pensamos en la cruz, solemos pensar en, Jesús, claro, el sacrificio, cargando el pecado de todos, un acto noble, sacrificial, no sé, pero, pero lo vemos de una forma ya diferente, porque nosotros miramos la historia hacia atrás, pero nosotros tenemos que entender que cuando Jesús dijo esto, él todavía no había sido crucificado. Y él utilizó la imagen de la cruz, y esa era una imagen que sus discípulos entendían muy bien. Entonces tenemos dos imágenes que chocan en la mente de los discípulos. Por un lado tenemos la imagen del Mesías y por otro lado tenemos la imagen de la cruz. Si ellos seguían al Mesías, si ellos realmente seguían a este Mesías que ellos tenían en sus mentes, ellos también esperaban otra cosa con respecto a su vida. ¿Qué era lo que ellos esperaban? A cambio de seguir al Mesías, gloria y reconocimiento. Y eso es fácil de saber porque las discusiones que tenían los apóstoles generalmente giraban en torno a esos temas, como, maestro, ¿quién es el más bacán de nosotros? Como, ¿quién es el que tiene más, así como más jerarquía? Tú, Pedro. ¿En serio? No. Esas eran las cosas que a ellos les importaban. ¿Quién es el mayor? El menor. El que sirve. No, ya, pero en serio, ¿quién es el mayor? Ellos no entendían. Sacrificio. No querían eso. Querían mandar. Querían gloria. Yo soy el mayor. Mínimo que me lave los pies, ¿no? Aquí vengo yo. Hágame reverencia. Pedro, el apóstol, no sé. Eso ellos tenían. Oh, mira, él es Pedro, el que anda con Jesús. Y perdón, Pedro, pero es que es como el clásico ejemplo, ¿no? Nos identificamos más con él, sabemos más de él. Pero eso era lo que ellos tenían en mente. Bueno, Jacobo y Juan no se quedan atrás.
Oye, mamá, ¿puedes preguntarle a Jesús más o menos quién se va a sentar al lado de él? Porque no me atrevo a preguntar. Sí, bueno, hijo, ya. Jesús, ¿quién se va a sentar a tu lado cuando...? En eso ellos pensaban. Yo quiero ser el mayor, ya, pero ya, ok, tú eres el mayor, pero yo me voy a sentar al lado de él, en su trono. Voy a estar a diestra y tú a la derecha, ya, ok. Esas eran las discusiones que ellos tenían. Eso era lo que ellos querían, lo que ellos esperaban con respecto a seguir al Mesías. Esa era la imagen que ellos tenían de aquel que sigue al Mesías. Gloria, reconocimiento. Pero Jesús les ofrece una imagen distinta que ellos también pudieron entender, pero no les gustó. La imagen que Él les ofreció era la cruz. Y pensemos la cruz en esos tiempos. La cruz era algo merecido. La cruz era un castigo humillante, pero según la ley de ellos, justo. La cruz era un acto de humillación pública, en donde la persona que era crucificada, normalmente, y esto no fue solamente Jesús, era la forma de ejecución más popular en esa época. Estamos hablando del Imperio Romano en los tiempos de Jesús. La forma de ejecución pública favorita de la gente era la crucifixión. Porque cuando crucificaban a alguien, el crucificado tenía que caminar con su cruz por todo el pueblo para que todos vieran que esa persona había pecado. Obviamente, esa no era una muerte que se le daba a cualquiera. Era una muerte dura, era la peor muerte, era la muerte que estaba reservada para los más malos, para los peores criminales. Aquellos que uno dice, no, ¿cómo puede esa persona? Qué terrible, no es un humano, es un monstruo. Uno diría eso de alguien que está siendo crucificado. Y esa persona tenía que caminar por todo el pueblo con esa cruz para que todos lo vieran. Y eso servía también de ejemplo para los demás. Era un castigo ejemplar, humillante. Y la gente nadie decía, miren, pobrecito, cómo el niño lleva la cruz. No, todos lo decían como, bien, te lo mereces. A ver si te gusta asesinar, a ver si te gusta robar, a ver si te gusta infringir las leyes de Dios, bien. Oh, faltar en contra del César, a ver si te gusta eso. La gente humillaba a las personas que eran crucificadas. Y otra cosa ellos tenían muy claros con respecto a la cruz. No era un parte. No era algo que tú pagabas, ibas a la comisaría y no había una fianza. La gente sabía que de la cruz no iba a salir con vida. No iba a salir con vida. Esa era la imagen que ellos tenían de la cruz. Por eso es que cuando Cristo les dice, tome su cruz y sígame. Y todos los días. Ah, cosa seria. No es tan fácil seguir al Mesías. No es un levanto la mano y un alma para Cristo. No digo que eso esté mal, ¿ya? Solo digo ese no es el todo, no es el fin. Porque el fin es cada día tomar tu cruz. No es cuando creíste en Jesús, es todos los días. Toma tu cruz y síguelo. Lo interesante es que Jesús dice, si alguno quiere. ¿Qué significa esto? Que Jesús no solamente les está diciendo, mueran en la cruz, sino que les está diciendo, quieran hacerlo, háganlo de forma voluntaria. Porque ellos podían entender que cuando alguien era un criminal y cometía ciertas como fechorías, era lo justo. Pero nadie lo hacía de forma voluntaria. Te obligaban a hacerlo y no tenías escapatoria. Pero aquí Jesús les está diciendo, háganlo de forma voluntaria. Sacrifíquense a ustedes mismos. Niéguense a sí mismos. Y háganlo de forma voluntaria. Esto es una locura para el mundo. Y por eso es que el mundo no puede entender el Evangelio. Porque esto realmente de lo que estamos hablando no tiene ningún sentido para alguien que no conoce a Dios. Para alguien que el Espíritu no le ha hablado. Es una tontería desde el punto de vista del mundo. Porque ¿quién va a querer hacer esto de forma voluntaria?
Pero eso es lo que hace Cristo en nosotros, transforma nuestros corazones, a tal punto que nosotros ya, la vida, lo que ocurre, los afanes, poco nos interesa al lado del Mesías, al lado de Cristo, al lado de lo que Él tiene para nosotros, al lado de poder servirle, al lado de poder ser parte de su propósito. Pero trate de explicarle esto a alguien del mundo, no va a poder. Y ese es el problema, que el mensaje del mundo es totalmente contrario a lo que Dios enseña en su palabra, porque el mensaje del mundo es un mensaje egocéntrico. ¿Ha escuchado la palabra egocéntrico? Que gira en torno a el ego, yo estoy al medio de todo. Y cuando lo decimos así, nos suena bonito, pero digámoslo con palabras del mundo, ¿ya? Porque obviamente el mundo no te va a decir, lo más importante en la vida, Chris, es que tú seas egocéntrico. No, el mundo no lo va a decir así. El mundo lo va a decir como, lo más importante en la vida, Guillermo, es tu propia felicidad. Wow. Hermana Rosana, que usted se realice, que cumpla todas sus metas y sus sueños. Sí, eso vende, ¿cierto? Eso nos gusta. Porque no hay tiempo como el ahora. Y ahora es cuando tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Ven, yo debería estar dando ese tipo de charlas. Y la gente aplaude, dice sí. Y publican frases en Facebook. Y Pablo Coelho saca sus libros y toda la gente, bien. Porque eso es lo que el mundo vende. Obviamente no dicen ser egocéntrico, pero sí tienen un mensaje en cuanto a tu felicidad, en búsqueda de tu propia felicidad, tus anhelos, tus sueños, tus metas, tu bienestar. Tú. Egocentrismo. Y cuando tú estás en el centro de tu propia vida, Dios no está en el centro de tu vida, es algo obvio, pero no nos damos cuenta de eso. Tú no puedes tener dos centros en tu vida. No existen dos centros, hay un centro. Y en ese centro o está Dios o hay algo más. Y el mundo quiere que el centro seas tú mismo. No porque al mundo tú le importes, no porque el mundo realmente crea este discurso, sino que porque no quieren que Dios esté en el centro. Cualquier cosa, menos Dios. Ciertamente no moriréis, créanme a mí. Eso le decía la serpiente. El engaño de Satanás. Pero ¿cuál es el mensaje de Cristo? Tú no eres el centro. La vida no se trata de ti. ¿De qué se trata entonces? De Cristo, de su voluntad, de los demás. Por eso es que siempre vemos que en la palabra nos están exhortando a amar a otros, a vivir por otros, a servir a otros. Pero eso jamás lo vamos a lograr si Dios no está primero en nuestras vidas. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Porque si no hacemos eso, es imposible amar al prójimo como a ti mismo. Y ahora es interesante porque en el Antiguo Testamento dice como a ti mismo, pero cuando Cristo lo dice, dice superior. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que nos reíamos hace un rato con todo esto del mensaje del mundo, pero ¿saben qué? Es algo que muchos de nosotros de cierta forma también lo creemos. Mi autoestima, mi salud mental, mis metas. No digo que esas cosas estén mal, solo digo que Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Dios ya lo tiene resuelto. Eso digo. Pero la iglesia se ha tragado de forma sutil este mensaje del mundo. Y vivimos demasiado preocupados de nuestra felicidad. Insisto, Dios ya tiene eso resuelto.
pero gastamos tiempo en formar un camino para alcanzar nuestra felicidad. Nos preocupamos demasiado de nuestras carreras, aquellos que estudian, aquellos que trabajan. Mi carrera, mi título, no sé, aquel puesto de trabajo, el jefe, no sé. Siempre mirando la carrera, el trabajo, mi cuerpo. Pero es mi cuerpo. ¿Qué importa? Yo hago lo que quiero, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. O decimos, sí, es mi cuerpo, pero también tengo como espacio para decidir yo, ¿no? Si quiero esto otro, si como, no como, si voy al gimnasio, si no voy al gimnasio. Es que están mis sueños. Mira, la iglesia, servir al Señor está bonito, pero es que yo tengo un sueño, hermano. Quiero tener una pyme y lograr tal cosa, o quiero viajar y conocer todos los lugares del mundo, no sé. Cada quien tiene sus propios sueños. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a esas cosas? Porque yo les dije, como esas cosas son lo que va entrando de cierta forma a la iglesia. Y nos olvidamos que Dios ya tiene una respuesta, ya tiene una solución, ya tiene resuelto cada uno de esos anhelos, de esas angustias, de esos deseos que tú tienes. Ya están en Dios. Él ya tiene el control de ellos. ¿Y sabes qué? Tiene algo mucho mejor de lo que tú tienes en mente. Así que si tu sueño es viajar por el mundo con una mochila y acampar, Dios tiene algo mucho mejor. Si tu carrera quieres alcanzar tal puesto y llegar al éxito, Dios tiene algo mucho mejor, mucho mejor. Porque ¿qué dice la Biblia con respecto a mi felicidad? La Biblia dice que nuestra felicidad está en el Padre. Salmos capítulo 9, versículo 2. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo. Por ti me alegraré. No por cualquier cosa. Por ti mi alegría está en Dios. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. Ahí está la felicidad, hermanos. ¿Dónde está la felicidad? En mí mismo. No, en Dios. Eso dice la Biblia. Salmos 9, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi carrera, mis anhelos, aquello que yo quiero hacer y alcanzar? Filipenses 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi carrera? Mi carrera es Cristo. ¿Trabaja? Sí, trabaja. ¿Estás estudiando? Termina tus estudios. Pero ese no puede ser el fin de tu vida. No puede ser tu anhelo querer pasar más horas en una oficina o en mi caso en una sala de clase. ¿Qué sigue después? Y cuando alcance eso, ¿qué sigue después? Y después. ¿Y cuándo termina esto? Nunca. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, dice la Biblia. La meta es Cristo. No nos distraigamos. Lo demás es necesario, sí, pero también es momentáneo. Vamos a trabajar o vamos a estudiar en lo que estemos mientras Dios lo quiera así. Pero el día de mañana algo puede pasar, o te puede llamar a otro lado, o tal vez vas a tener un accidente. ¿Y qué va a pasar con tu carrera? Tu carrera no ha terminado, hermano, porque tu carrera es Cristo, no es el fin. Pero sigue siendo mi cuerpo, y hago lo que quiero, y como lo que quiero, y se me nota. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Primera de los Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo no te pertenece tampoco. Todas esas cosas que dice el mundo no son ciertas porque tu felicidad está en Dios, tu carrera está en Cristo, tu cuerpo es del Espíritu Santo. Nada de eso es de nosotros. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que eso es lo mejor de todo, que eso es el plan de Dios y que eso es lo que realmente nos da propósito, nos da sentido, nos llena. Por eso es que el mundo tiene sus carreras, tiene su felicidad, tiene sus metas,
tiene sus propios cuerpos, tienen todo eso que ellos dicen, y aún así no están plenos, no están llenos, siempre vacíos buscando algo más. Nuestro cuerpo es del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con mis sueños, mis deseos, mi voluntad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2, para no vivir el tiempo que resta, o sea, lo que nos queda de vida, desde hoy en adelante, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a nuestros propios deseos, que vienen de la carne, que no son buenos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces con mis sueños? La Biblia dice, tus sueños también son de Dios. Y eso es lo que realmente te va a llenar, te va a dar un propósito. Si es que eres hijo de Dios, obviamente. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, no hacerlo es una tontería, porque no te va a llenar. Quiero avanzar un poquito más rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo. Continúa en el versículo 24 con una lección tremenda, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, éste la salvará. Tal vez, hermano, es una de las enseñanzas más grandes que que Jesús nos dejó, pero a la vez una de las más contradictorias, más antagónicas con lo que el mundo enseña. ¿Se da cuenta de la lógica? Si quieres salvar tu vida, piérdela por mí. Si quieres perder tu vida por mí, vas a salvar tu vida. Son figuras un poco extrañas de entender. Pero entendemos que Dios no quiere que nuestra vida gire en nosotros mismos. De eso está hablando. Quiere que gire en torno a Él, en torno a otros. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes dejan de vivir para sí mismos, cuando yo dejo de vivir para mí mismo y empiezo a vivir para Dios y sus propósitos, es realmente cuando nuestra vida tiene sentido. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios y vivimos por Él, es cuando al final nosotros podremos salvar nuestras almas. Pero cuando habla de vida, no está hablando solamente de la salvación en el futuro, en el cielo, está hablando de la salvación de este mundo. Una vida con propósito, una vida de verdad, una vida que no es vacía. ¿Con sacrificio? Sí. ¿Con humillación? Muchas veces sí. Pero una vida genuina. Esa vida que el mundo busca desesperadamente y no puede encontrar, por más que lo intenta. Una vida de verdad. Pero esa idea es muy extraña porque el mundo, si algo hace, es que nos enseña a velar por nuestro propio bienestar. Nunca te va a decir como, olvídate de tu vida, preocúpate de la vida de los demás. O nunca te va a decir como, deja de preocuparte, como todo, no sé. El Señor tiene el control. El mundo nunca va a decir eso. Eso es algo que decimos los creyentes. ¿Y saben por qué? Porque este es el evangelio que rara vez se predica. Cuando nosotros hablamos del evangelio con las personas, rara vez les decimos eso. Que realmente todo consiste en negarse a sí mismo, entregarle todo a Dios. Rara vez predicamos el evangelio diciendo, si quieres salvar tu vida, tú que estás buscando cómo acercarte a Dios, si quieres salvar tu vida, la vas a perder. No hay nada que puedas hacer. Pero si tú pierdes tu vida, la usas para Cristo, ahí es donde va a estar salva tu vida. Ahí es donde está en el control de Dios. Rara vez predicamos así, sino que predicamos con, no, mira, ven a Dios, venid a mí los que están descansados y cargados y yo los haré descansar. Como que hablamos mucho de eso. O Dios te va a bendecir, Dios tiene un plan para tu vida. Pero pocas veces decimos como, a partir de ahora tu vida le pertenece al Señor. ¿Estás dispuesto? Y por eso es que también entiendo que muchas personas que aceptan al Señor se van. Y es porque realmente nunca entendieron el verdadero evangelio. Y cuando son confrontados a que la verdad nos pide un sacrificio, nos pide que dejemos de vivir para nosotros mismos, ya no es tan atractivo. Por eso entiendo que mucha gente realmente se vaya. Cristo le dijo lo mismo a esa generación. Miren, todos se están yendo. Ustedes también se van a ir. Pero los discípulos, los 12, ellos sí estaban con él. Y dijeron, ¿a dónde más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
¿Qué voy a encontrar en el mundo? ¿Qué me puede dar el mundo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más. Por eso es que qué triste es cuando un hijo de Dios vive pensando en torno a su propia seguridad, su propio bienestar, tratando de cuidar su vida, a más no poder. Algunos ejemplos. Casa propia. ¿Cuántos creyentes no se obsesionan, no sufren con el tema de la casa propia? Como que fuera eso lo que realmente me va a dar seguridad. No, es que tengo que tener un terrenito, sino qué va a pasar conmigo y tal vez con mis hijos. Quiero dejarles algo a mi hijo. Hermano, déjele la palabra de Dios. Esa permanece para siempre. ¿Su casa se la pueden expropiar? No, no sé, pero... Perdón, no debía haber dicho eso. Corta eso. Eh, pero en serio. Una casa que vale algo el día de mañana le construyen un edificio al frente y ya perdió su valor. O llega un grupo de narcotraficantes y se devalúa el lugar, no sé. Tantas cosas que pueden pasar, pero no puede ser que como creyentes esa sea nuestra real lucha. Mi casa propia. Mi casa propia. No digo que está mal, ¿ya? Dios te puede bendecir con eso, amén. Pero Dios puede que no te bendiga con eso, amén. ¿Entienden la diferencia? Si viene de Él, que así sea. Y si no viene de Él, que no sea. Y tal vez hoy no es, pero mañana será. Que así sea también. Pero dejar de aferrarnos que la casa propia, y es solo un ejemplo, porque no sabemos el tremendo precio que pagamos por aquella casa propia. Podemos dejar de cumplir la voluntad de Dios con tal de afanarnos. Es que debo trabajar, es que debo alcanzar a pagar los créditos para que me den aquí, no sé qué cosa. Y dejamos de congregarnos, dejamos de servir, dejamos de estudiar la palabra, dejamos de confiar en el Señor. Por fin tengo mi casa propia, pero te costó tal vez ¿cuánto? Y no estoy hablando de dinero. La salud. ¿Cuántos creyentes no viven con miedo a las enfermedades? Y pareciera que nuestra única preocupación es que me puedo enfermar, es que aquí y acá, y que tengo que ir al doctor. Y yo entiendo que la salud es importante, no estoy diciendo que nos saquemos todos la mascarilla y nos empecemos a toser en la cara, no es eso lo que estoy diciendo. Pero cuando tu única conversación gira en torno a tus remedios, a tus doctores, a tus citas médicas, ¿qué habla de ti? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu miedo? En las enfermedades. Y eso no puede ser así. Insisto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. Pero no puede obsesionarnos, no puede quitarnos el sueño, y muchos creyentes efectivamente viven así. El dinero. Es que un trabajo, es que la platita, es que no sé si llego a fin de mes. Son cosas que para el mundo son obvias. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros hagamos todo de forma responsable, que obedezcamos al Señor. Pero que no nos afanen esas cosas, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nada nos va a faltar. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y ese es el punto. Tú puedes seguir tu salud, puedes seguir tu casa propia, puedes seguir plata para llegar a fin de mes, cualquier cosa, que no es malo. Pero si eso te hace perder tu alma, te hace perder el camino, estamos en un gran problema, un gran problema. Y esa es la locura del Evangelio. Eso es algo que para el mundo no tiene ningún sentido, ninguno. Termino con el 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, la del Padre y de los santos ángeles. Cuando vivimos para Dios y dejamos todo en sus manos, ese es nuestro camino. Y eso es lo que predicamos también. Por eso Cristo habla de, esto tómenselo en serio, no es un juego. Porque si ustedes se avergüenzan de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará de ustedes cuando venga a reinar. Usa otros versículos que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y yo les diré,
¿por qué me llamáis Señor, Señor? A ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así es como Él reconoce a sus discípulos, no los que hablan, no solo los que piensan o creen que creen, los que hacen, los que le siguen. Bueno, pero yo no me avergüenzo del Señor. ¿Cómo me voy a avergonzar del Señor? ¿Sí? ¿No nos avergonzamos del Señor? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que decir al mundo que nosotros no creemos en la evolución? ¿Que creemos que el mundo tiene 7000 años? ¿Qué va a pensar el mundo de ti? Que eres un estúpido. Eso es lo que piensa el mundo de ti. Eso es lo que piensa el mundo de mí. Eso es lo que piensa el mundo del Evangelio. Cree que el mundo tiene 7000 años. Todos sabemos que tiene millones de millones. Y nosotros, por favor, fuimos creados del polvo. Venimos de los primates, de los Australopithecus y así la evolución. Y nos hacen sentir mal. Y adivinen qué, nos van a tratar de avergonzar. ¿Cómo te vas a sentir cuando tengas que decirle a tus colegas que no vas a hacer tal cosa porque debes someterte a tu marido? Porque eso es lo que Dios agrada. ¿Qué van a pensar de ti cuando digas, es que yo me debo someter a lo que dice mi marido y aunque, bueno, yo no lo voy a hacer? Ay, pero ¿cómo? ¿En qué siglo estáis viviendo, por favor? ¿Cómo te van a hacer sentir? Como un tonto. Pero eso debe hacer el creyente. Eso debe hacer el creyente. Jóvenes, ¿cómo se van a sentir cuando todos sus amigos estén haciendo algo y usted tenga que decir, mis papás no me dan permiso y yo debo hacerles caso? Oye, pero tenéis 22 años ya, po. Ya está bueno ya, po. Pero vivo con mis padres. Y mientras yo viva con mis padres, me debo someter a ellos. Nah, ya. Yeah. El mundo dice eso. Lo dice. Bueno, tal vez con otras palabras. Pero, ¿entienden a lo que me refiero? Avergonzarse del Señor no es simplemente me avergüenzo de creer en Jesús. No, hay muchos que decimos yo creo en Jesús. Y eso es la parte fácil, hermanos. La parte fácil es decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia. Esa es la parte fácil. La parte difícil es tener que llevar a cabo las enseñanzas de la Biblia que van en contra del mundo y que son una absoluta ridiculez para el mundo. Ahí es donde debemos, con la misma fe, con la misma choreza, debemos decir que nosotros creemos en la palabra de Dios y la obedecemos. Ahí es donde uno se puede avergonzar de Jesús también, avergonzándose de quienes somos, avergonzándonos de lo que hacemos o lo que creemos, porque eso es lo que agrada a Dios. ¿Ve la diferencia? Pero aquí hay un consuelo en el versículo 26. Porque no volverá Cristo nuevamente para volver a humillarse en una cruz. Porque no va a volver Cristo para humillarse y que todo el mundo le escupa. Porque no volverá Cristo para que el mundo se vuelva a reír de nosotros. La próxima vez que Cristo vuelva, Cristo volverá para reinar. Y el mundo temerá. Ya no se reirán. Y lo mismo nos espera a nosotros. ¿Saben que cuando Cristo vuelva, no vamos a ser nosotros los que vamos a estar avergonzados? Porque si el Hijo va a estar en la gloria del Padre, ¿dónde vamos a estar nosotros? Con Él. Estaremos en un lugar de gloria, por siempre. Y ellos se avergonzarán. Pero esto para aquellos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz cada día y le siguen, aquellos que viven por fe. Entonces, hay mucho que Jesús quería enseñar aquí con respecto a su muerte, con respecto a lo que Dios espera para nosotros. Y es duro, pero es cierto. Y espero que Dios nos ayude porque es difícil, porque esto es de todos los días. Así que oremos por eso. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas el camino que hay que seguir. A veces se nos olvida un poco, a veces nos acostumbramos a hacer de nuestra vida espiritual las rutinas, Señor. Pero ser creyente es más que venir a la iglesia, que orar, que leer la Biblia, que escuchar mensajes por internet, Señor. La vida del creyente es negarse, así como lo hizo tu Hijo.
es sacrificarse, así como lo hizo tu Hijo también. Que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a encontrar en ti ese anhelo por obedecer, por seguirte, con la confianza de que ahí está nuestra verdadera felicidad, ahí hay plenitud, por siempre. Gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Hay preguntas, pero me pasé un poquito, perdón. Así que lo vamos a dejar por ahí. Y ahora tenemos un momento de break, así que aprovechen de ventilarse un poquito,